Dicen que las brujas ya no existen, pero si le preguntas a gente de rancho, o incluso a gente que vive en la ciudad y ha tenido la mala suerte de toparse con una, te van a decir otra cosa, porque hay cosas que no se explican. Hoy vamos a hablar de eso que quizá muchas veces no se cuenta abiertamente, pero que muchos han vivido. Historias reales de brujas. Antes de comenzar te pido que te suscribas al canal, le des like y lo compartas. Nada te cuesta mucho tiempo. Y decirte que si ya nos escuchas en Spotify actives la opción de seguir. Todo esto por supuesto para que la comunidad siga creciendo. Y sin más por el momento, iniciamos con relatos oscuros. La gente de ahora ya no cree en las brujas porque se la pasan entre pantallas y cables. Pero uno que nació entre veredas y fogones, sí sabe lo que hay detrás de la noche. Yo vi cosas, mijo. Cosas que no se me han ido ni con los años ni con el rezo. Esto que te voy a contar pasó en 1976, cuando yo tenía unos 30 años y vivía en una casa de adobe que yo mismo levanté en un terreno al pie del cerro. A mí siempre me gustó estar retirado del pueblo. Allá en Cuautempam la vida era tranquila. Bueno, hasta que llegó ella. Era una vieja que nadie conocía, flaca, huesuda, con un ojo blanco y el otro bien negrito. Llegó una mañana jalando un burro cargado de costales y gallinas. Se fue a vivir a una casita que estaba sola desde hacía años, pegada al río. Nadie la había querido tomar porque decían que ahí espantaban, pero a ella no le importó. Desde que se instaló, fíjate que el monte ya no sonaba igual. Los grillos se callaban, los perros aullaban aunque no hubiera luna llena, y empezaron a desaparecer gallinas. Yo no quería meterme en chismes, pero una noche me tocó verla con mis propios ojos. Me había ido al potrero a cerrar la cerca, porque vi vacas que se estaban saliendo. Era como eso de las 11. Al volver, pasé por un caminito que daba justo atrás de su terreno. Te juro por la cruz de mi madre que la vi parada junto a un árbol, descalza, y no se le veían los pies. Flotaba, mijo, así como te lo digo, con el puro camisón blanco y el pelo enredado. El ojo blanco brillaba como si tuviera una luz adentro. No me vio, o eso pensé. Después de esa noche los niños empezaron a enfermar. Primero fue el hijo del panadero, luego una chamaca de por allá de los Martínez. Todos se ponían pálidos, se les caía el cabello y hablaban dormidos. Decían cosas que no eran de ellos, nombres que nadie conocía. Las señoras del pueblo comenzaron a sospechar, y un día mi compadre Vicente, que en paz descanse, dijo que había encontrado marcas raras en el corral, unas pisadas al revés y restos de cera negra. Fue cuando la gente se animó a ir con el padre y pedirle que bendijera la zona, pero ella ya lo sabía. Una noche antes de que viniera el padre, todo el cielo se puso rojo. No era fuego, ni una tormenta, ni nada que tú pudieras encontrarle alguna explicación lógica. Era otra cosa, una luz rojiza que no parpadeaba. Ese día una vaca mía apareció muerta. No tenía ni una sola gota de sangre y su lengua había sido arrancada. Y como si eso no bastara, cuando fuimos al día siguiente a la casa de la vieja, no había nadie. Todo estaba quemado por dentro, pero por fuera no había ni hollín ni ceniza, como si el fuego solo hubiera ardido por dentro. Un detalle raro que nadie olvidó: en la pared de adobe entre las grietas, quedó pegado un ojo de vidrio blanco, exactamente igual al que ella tenía. Yo lo vi, mijo, y me acuerdo que el ojo me miró. Y digo que me miró porque sentí un escalofrío que me recorrió toda la espina, y hasta el día de hoy, cada que sueño con esa mujer, veo ese ojo primero. Muchos años después, una de mis nietas encontró un libro viejo, que a ese tipo de mujeres les decían Tzitzimime, o bruja del monte, y decía que comen niños y que se llevan el alma por el ojo ciego. Pero en realidad no era ciego, era como una puerta. Y si me preguntas si creo que murió, no, mijo, esa cosa no era humana, solo cambió de piel, porque el mes pasado, uno de mis bisnietos vino llorando de la escuela. Dice que una viejita parada afuera le sonrió, y tenía un ojo todo blanco. Yo ya no me asusto, pero sí le dije a mi hija que mejor ella lo recoja en la puerta,
por si las dudas. Buenas noches. Mira, yo nunca pensé que iba a contar esto, porque aunque uno lo vive, después se pasa la vida queriendo convencerse de que no pasó. Pero con los años hay cosas que no puedes seguir guardando, y menos si alguien más pudiera estar en peligro sin saberlo. Esto que te voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, en el rancho de mi tía Enriqueta, en Tepalcingo, donde pasé un verano entero. En esa época yo vivía en la ciudad, pero mi mamá me mandó para allá porque andaba en malas compañías, decía. No quería que me saliera del camino, así que me mandó a enderezarme entre la milpa, los rezos, las caminatas y misa. El rancho de mi tía quedaba pegado a unos cañaverales enormes. Había un canal que cruzaba justo detrás, por donde bajaba el agua desde un ojo de agua más arriba del cerro. Por las tardes yo me iba a leer un libro bajo una higuera cerca del canal. Ahí fue donde escuché los cantos por primera vez. Al principio pensé que era alguna mujer lavando ropa, o alguna señora que trabajaba en la cosecha, pero el canto no era normal. Era suave, pero tenía algo que hacía que se me erizara la piel. Y lo raro, eran varias voces, no una, varias. Eran más bien sonidos largos, como si estuvieran entonando. Un día me acerqué más porque la curiosidad me podía. Caminé entre el cañaveral, con cuidado, hasta que vi algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Eran 3 mujeres desnudas, pero cubiertas con lodo del canal. Tenían el pelo larguísimo, tanto que casi lo arrastraban, y la piel era grisácea. No parecían humanas. Se movían lento, con los ojos cerrados, y cantaban con la cabeza al cielo. El aire estaba espeso y el tiempo parecía como detenido. Me quedé ahí parada como tonta, hasta que una de ellas giró el rostro. No abrió los ojos, pero me señaló directamente, y entonces escuché una voz en mi cabeza. Tu voz también puede servir. Corrí, me tropecé y me corté la pierna. Me llené de cañas secas y me fui directo con mi tía. Le conté todo con la cara pálida y las rodillas temblando. Ella no me dijo nada al principio, solo me mandó a meterme a bañar con agua bendita y me colgó un escapulario que tenía guardado en un cajón. Esa noche dormimos juntas. Bueno, ella durmió, yo no pegué el ojo. A la mañana siguiente mi tía se levantó temprano y fue al canal con una bolsa. Volvió más tarde con la cara seria y me dijo: ya no regreses a la higuera, nunca. Si escuchas algo, reza y métete a la casa. Le pregunté que qué había pasado, y solo me respondió: no se canta donde cantan ellas. Ellas no son mujeres, no son de este tiempo. Son las mismas de las que hablaban nuestras abuelas. A los pocos días, una muchacha del rancho desapareció. Se llamaba Estefanía, tenía 17. Dicen que salió en la noche porque escuchó a alguien llamándola por su nombre. Nunca la encontraron. Cada año cuando empieza la temporada de lluvias, la gente del rancho pone cruces de carrizo en los bordes del cañaveral. Algunos tienen listones rojos. Dicen que se ahuyentan a las que cantan, pero otras personas juran que si las ves, ya no hay nada que ahuyentar, porque si te llegan a cantar directamente, ya no le perteneces a los vivos. Buenas noches. Hay algo que siempre me ha incomodado en los edificios viejos. No los abandonados ni los que tienen el típico letrero de se renta. No. Hablo de los que siguen habitados, donde la gente hace su vida con normalidad, pero en los que se siente otra cosa. Esto me pasó hace 3 años cuando me mudé a la colonia Portales, en la Ciudad de México. Tenía 27 años. Recién había terminado una relación larga y necesitaba espacio, literal y emocional. El depa no era la gran cosa, pero tenía lo necesario. Cocina pequeña, baño, una habitación y un balcón minúsculo que daba a la calle. El edificio era de los 70, con pasillos largos, focos ahorradores parpadeando y una mezcla de aromas que te decían que cada quien cocinaba a su gusto. Todo empezó la segunda semana. Una madrugada, entre dormido y despierto, escuché pasos en el techo. Pensé que era el vecino del cuarto piso. Yo estoy en el tercero.
pero lo curioso es que el edificio solo tenía 3 pisos. Me di cuenta después, estaba algo adormilado. Dejé pasar el detalle. Pensé que tal vez había un acceso al tinaco y que alguien había subido por alguna emergencia. Pero la noche siguiente los pasos volvieron, más suaves, pero más largos, como si alguien caminara descalzo en círculos, una y otra vez. El sonido era constante, monótono, como si midieran cada pisada. Pensé en grabar, pero ya sabes cómo es. Uno se convence de que no vale la pena, hasta que algo más sucede. Una noche al llegar del trabajo, me encontré un montón de tierra frente a mi puerta, pero el problema es que no había macetas o un lugar de fácil acceso para poner eso ahí. Me molesté. Pensé que algún vecino estaba jugando o que había dejado la basura ahí. Lo barrí y no dije nada, pero al día siguiente estaba otra vez, y esta vez tenía 3 cabellos enredados encima. Uno era blanco. Ese día toqué en todos los departamentos para saber si alguien sabía algo. Una señora del primero, doña Marisa, fue la única que me habló con franqueza. ¿Vives en el 3B? Me preguntó casi bajando la voz. Le dije que sí y me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera recordando algo. Ahí vivía una muchacha que se volvió loca. Decían que la vigilaba por las noches. Luego encontraron un círculo hecho con velas negras y tierra en su closet. Después de eso se mudó sin decir nada. No duró ni 3 meses. No supe qué contestar. No me considero alguien que se asuste fácil, pero esa misma noche decidí revisar cada rincón del departamento. Y ahí fue donde vi algo muy raro en la pared del closet. Estaba muy al fondo, detrás de la ropa, una especie de marca quemada. Un círculo con símbolos que no entendí, pero no parecía nada bueno. Tomé una foto, pero la imagen salió borrosa. Lo intenté 3 veces, pero siempre igual. Los días siguientes fueron un descenso pero constante hacia la paranoia. Se me apagaban las luces aunque cambiara los focos. La estufa se encendía sola por la madrugada. Y una noche, lo juro, me desperté y mi cuerpo no respondía. Estaba despierto pero con los ojos abiertos, completamente inmóvil. Y en la esquina de mi cuarto, entre la esquina del buró y la pared, vi una figura. No puedo describirla bien, pero tenía el cuello demasiado largo y parecía mecerse, como si cantara sin voz. Cuando por fin me pude mover, no había nada, pero el aire olía como cuando prendes incienso en misa, mezclado con algo podrido. Al día siguiente ya no aguanté más. Busqué un lugar donde dormir por unos días. Un amigo de hecho me prestó su sofá, y ahí estuve una semana, tratando de decidir qué hacer. Durante esos días alguien tocó mi puerta, mi vecino del 3A. Él me mandó un mensaje diciéndome que alguien, una mujer de pelo blanco, había estado tocando en mi puerta por la noche. Cuando preguntó que qué quería, ella solo le respondió: vine por lo que me quitaron. Inmediatamente vendí todo lo que tenía en ese departamento. Dejé la ciudad y desde entonces no he vuelto. Pero hay noches, no muchas, pero las hay, en que me despierto a las 3:30 sin razón aparente, y cuando cierro los ojos escucho pasos, descalzos, midiendo cada pisada como aquella primera vez. Buenas noches. No sé si te ha pasado que ves algo raro en la calle, y por no meterte en problemas simplemente bajas la mirada y sigues caminando. Eso fue lo que hice yo, al principio, hasta que me di cuenta de que ignorarlo no servía de nada. Esto fue hace poco, no tiene ni 2 años. Yo vivía en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, y sí, ya sé lo que muchos piensan de la zona. La verdad es que mientras no te metas con nadie puedes vivir tranquilo. Yo rentaba un departamento en un edificio de los viejitos, con esas escaleras de herrería y paredes con humedad en las orillas. Trabajaba como repartidor por aplicación. Me iba bien, la verdad. Me daba para pagar la renta, comer decentemente y darme mis gustos de vez en cuando. Me movía todo el día en moto, pero siempre volvía anoche a mi casa, como a las 11 o 12 de la noche. Una noche yo cansado, estaba a punto de meter la mano en el portón, cuando noté algo raro fuera del edificio. Un montón de tierra en la banqueta. No era basura ni tierra de obra.
Era un círculo de tierra negra, con cosas clavadas en el centro. Parecían ramas secas, pero cuando me acerqué vi que tenían hilos rojos enredados, como si alguien los hubiera amarrado con alguna intención. También había un limón partido y unos alfileres clavados. Me dije a mí mismo, no te metas en eso, y lo ignoré. Lo empujé con el pie para hacerme espacio. Metí la moto y me subí. Pero esa fue la noche en la que empezó todo. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un sonido seco, como si alguien estuviera golpeando la ventana de mi sala. Vivo en un segundo piso, así que lo primero fue pensar en los gatos, pero el sonido era demasiado preciso, casi rítmico. Me levanté y no había nada, solo silencio. Esa misma semana empecé a tener dolores en la cabeza constantemente, y no hablo de una migraña leve. Era como si me apretaran el cráneo desde dentro, pero solo por las noches. En el día se me quitaba. Así que me fui a hacer estudios. Fui al médico y no encontraron nada. Un domingo por la tarde, volviendo de la tienda, vi que alguien había puesto otro trabajo frente a la puerta de la entrada del edificio. Esta vez era un frasco grande con algo dentro, pero clavos y un líquido oscuro. Me entró una incomodidad horrible. No te miento, subí las escaleras más rápido de lo normal, y al llegar afuera de mi puerta, había una pequeña cruz de ramas, amarrada con hilo negro. No había nadie más en el pasillo, y de hecho yo soy el único que vive en ese piso. No me atreví a quitarla, solo la empujé con el pie y me encerré. Esa noche tampoco dormí. Empezaron a pasar cosas que no les puedo encontrar lógica. Las luces se prendían solas, pero no con el interruptor. Era como si el foco simplemente cobrara vida. Las paredes aparecían con manchas, como si alguien hubiera tirado café o embarrado tierra. Y lo más extraño fue una especie de zumbido que empezó a escucharse cada noche. Era un zumbido grave. Un día, mientras revisaba mi celular en la madrugada, me di cuenta de que tenía capturas de pantalla que yo no había tomado. Eran fotos mías, dormido, desde distintos ángulos. En algunas salía yo acostado boca abajo, en otras de lado, pero lo raro es que yo duermo solo. Ahí fue exactamente donde entré en pánico. Le conté todo a una clienta con la que ya tenía confianza. Era una señora como de 50 años, medio mística, por así decirlo. Ella fue la que me dijo que eso era un amarre de daño, un trabajo de brujería. Según ella, alguien estaba intentando destruirme poco a poco, no matarme, sino debilitarme espiritualmente hasta que me saliera de control. A veces no te odian, a veces solo quieren que no estés bien, me dijo. Le pedí ayuda, y lo primero que hizo fue llevarme a su casa. Encendió un carbón y unas hierbas y me limpió con el humo. Me hizo cerrar los ojos y me dijo que visualizara a la persona que creía que me estaba haciendo eso. No pude ver una cara, pero sentí el nombre completo de alguien. Fue algo que no puedo explicarme hasta el día de hoy. Alguien con quien salí unos meses atrás. Una chava con la que las cosas no terminaron muy bien. Fue muy intenso. Después de eso, la señora fue a mi edificio con un huevo, una vela blanca y una cubeta con agua y vinagre. Limpiamos desde la entrada hasta mi puerta, y lo último que hizo fue decir en voz alta: no tienes poder aquí. Aquí ya no. Esa noche dormí como no había dormido en semanas, y desde entonces las cosas raras se detuvieron. Pero un mes después vi a esa chava, la que les mencioné antes, en la calle, por casualidad. Se me quedó viendo, con una sonrisa que yo no le conocía. Una sonrisa tranquila, pero fría. Y antes de irse solo me dijo: qué bueno que ya te sientes mejor. Nunca le dije que yo estaba mal. Nadie fuera de la señora lo sabía. Después de eso ya no volví a verla. Buenas noches. Yo nunca creí que la maldad pudiera vivir tan cerca. Pensé que esas historias de brujería eran cosas que le pasaban a la gente de antes, en pueblos olvidados o en contextos muy distintos al mío. Pero esto me pasó en un edificio viejo en la colonia Portales, en Ciudad de México, y pasó justo al lado de mi departamento. Me cambié ahí porque estaba cerca del trabajo. Tenía 28, trabajaba en un edificio de arquitectura y todo marchaba bien.
El edificio era tranquilo, algo oscuro, sí, pero los vecinos eran amables. Mi departamento era el 4B, enfrente estaba el 4A, donde vivía una señora mayor, de unos 70 años que casi nunca salía. Los primeros meses fueron normales. La saludaba cuando coincidíamos en la escalera. Ella respondía con una sonrisa seca, sin mirarme mucho. Y siempre vestía igual. Falda larga, blusa negra, un rosario colgado en el cuello. Y a mí me parecía rara la verdad, pero no me metía con ella. Hasta que una noche empecé a escuchar ruidos detrás de la pared que compartíamos. No eran golpes ni música. Era como un murmullo constante. Pensé que eran rezos, pero no entendía el idioma, así que lo descarté. A los pocos días me di cuenta de que el departamento olía raro, no a caño ni a humedad. Era un olor dulce, empalagoso, con flores. Lo peor es que venía de mi alacena. Limpié todo, tiré la comida, eché cloro, pero el olor seguía saliendo por las rendijas de la pared, como si del otro lado viniera el aroma. Una noche me despertó el sonido de pasos, no dentro de mi casa, sino arriba del techo. Pero yo vivo en el último piso. Al día siguiente subí para revisar. El techo estaba vacío, salvo por un pequeño altar improvisado en una esquina, una vela apagada, un vaso con algo negro adentro y una figura hecha de barro, en forma de muñeco, con cabellos humanos pegados. No toqué nada. Bajé sintiéndome observado. La siguiente vez vi a la señora del 4A. Me saludó con una sonrisa un poco más amable. Me dijo que últimamente se sentía mejor, que había tenido días pesados y que ya estaba recuperándose. Pero como no hablábamos mucho, no supe qué contestar. La verdad es que me incomodaba cada vez más. Empecé a notar cosas raras. Mi ropa amanecía con tierra, aunque no había salido. Un día encontré en la cocina una cuchara que no era mía, de madera, vieja, y manchada con algo rojo seco. Nadie tenía copia de mi llave. Nadie. Una noche mientras intentaba dormir, escuché una especie de canto del 4A. Esta vez eran palabras. No las entendía, pero me erizaban la piel. Pensé que muchas voces hablaban al mismo tiempo. Yo de curioso me levanté y toqué su puerta, pero silencio total. Así que volví a lo mío. Al día siguiente me crucé con uno de los vecinos de abajo, don Pedro, y le pregunté si conocía a la señora del 4A. Ah, doña Mercedes, me dijo. Ella murió hace años, joven. Aquí vivía otra señora, pero no te enteraste. Hace 2 semanas vinieron por ella. Murió sola en su cama. Tú vives enfrente, ¿no escuchaste? A esa señora la había visto el día anterior. Me había hablado y me había sonreído. No volví al departamento. Llamé a mi mamá, le inventé que había una fuga de gas y me quedé en su casa. Volví al edificio la semana siguiente con un amigo, solo para recoger mis cosas e irme. Pero el olor dulce seguía todavía ahí, y lo que vi me sigue persiguiendo. Había una muñeca de trapo clavada con alfileres, envuelta en una de mis camisetas. Al lado una vela derretida y una hoja con mi nombre, escrito varias veces, como si lo estuvieran repitiendo en un rezo, no sé. Decidí romper el contrato del departamento, perdí el depósito y todo. Cuando me fui toqué por última vez con doña Mercedes. Estaba en la azotea parada, viéndome, pero no tenía sombra. Buenas noches. Comunidad, con esto llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te agradecería que le das like y lo compartieras. A propósito, si aún no estás suscrito, aquí te dejo el botoncito, y pedirte que le actives la opción de seguir en Spotify. Sin más por el momento ni nada que agregar, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.